Dios mío, espérate un momento, vamos a hacer... Vale, mejor. Vale. Creo que este va a ser el vídeo definitivo que vaya a subir a YouTube. ¿Por qué digo eso? Porque he intentado grabar muchísimos vídeos en estos 8 meses y no he sacado ninguno. Hay un montón de cosas que han cambiado. Creo que estéticamente se ve fácil y quiero dar un poco de contexto de lo que ha estado pasando en mi vida y demás. Este vídeo va a ser complicado de grabar porque hay muchas cosas que quiero contar, pero es verdad que quiero centrarme en una sola. No tengo ningún tipo de guión, la idea se me acaba de venir a la cabeza y espero que realmente este sea el vídeo que suba porque considero que es importante, especialmente para mí, hablar de lo que se supone que quiero hablar ahora, ¿vale? Ustedes no saben nada de mí, a no ser que me sigan por Instagram o... Bueno, por Instagram, porque iba a decir Instagram o TikTok, pero es que en TikTok tampoco he estado subiendo prácticamente nada. O sea, creo que lo último que subí fue en agosto y ni siquiera fue un vídeo así como realmente hablando con ustedes contándoles, sino fue un vídeo por mi aniversario. Así que, bueno, sí, me he cortado el pelo, me he hecho un piercing, tengo tatuajes nuevos, no sé por dónde empezar. Bueno, lo más importante creo que es que me he independizado, estoy viviendo en Holanda. Intenté grabar un vídeo sobre eso, de cómo eran mis últimos días estando en España y después llegando allí. Y tengo clips a lo largo de los casi 8 meses que llevo viviendo allí. Pero no ha salido porque he tenido un bloqueo creativo increíble y de hecho intenté salir de él con TikTok haciendo como vídeos, no diarios, pero sí varios vídeos ahí como que era de formato rápido, que no me costaba mucho editar y que al principio pues me iba muy bien, pero después tuve un problema porque uno de esos vídeos, después de haberlo editado todo, que era como el que más me había currado, pues se me borró, lo perdí todo editado. O sea, tenía los clips, pero fue como una desmotivación que no veas y lo dejé aparcado. Y bueno, me desmotivé, dejé de subir vídeos tan seguido y simplemente, no sé, me desconecté completamente de las plataformas y ya está. Eso es un poco el resumen que puedo hacer de estos 8 meses que he estado sin subir absolutamente nada. Pero el vídeo no se va a centrar en eso. Se va a centrar en el principal motivo, creo yo, de mi cambio de apariencia. Habrán personas que ya lo sepan, probablemente sean personas más bien cercanas, porque no es algo que... A ver, no es algo que se sepa mucho, pero tampoco es algo que yo esté ocultando, porque literalmente tengo mis pronombres en mi biografía de Instagram. Uso cualquier pronombre. Uso he, they, she. A resumidas cuentas, soy género fluido, por si no se había notado. ¿Eso qué implica? Que estoy dentro del... ¿cómo decirlo? Iba a ser espectro, pero no es un espectro. O sea, sí, bueno, estoy dentro de lo que viene a ser el concepto trans no binario. ¿Qué significa? Pues hay veces que me siento con una identidad más masculina, otras veces más neutra y otras veces pues más femenina. Mi transición realmente empezó en 2020, que fue cuando, bueno, oficialmente, entre muchas comillas, empezó en 2020. ¿Por qué digo oficialmente, entre muchas comillas? Pues porque fue el año en el que yo como que... Es como cuando yo realmente empecé a contarles a personas que a mí me importaban y que consideraba importante, valga la redundancia, que supieran que me identificaba de una forma diferente a la que ellos podrían percibirme, ¿no?
realmente todo empezó no en 2020, sino yo cuando empecé a cuestionarme fue 2018, creo, más o menos, sí. En torno a 2017, 2018, yo estaba en una relación en ese momento, lo expuse y bueno, fue un poco extraño, creo rechazo. Y bueno, también lo comenté pues principalmente con mi madre. Y bueno, al principio yo pensaba que simplemente era trans masculino, que a lo mejor pues yo me sentía hombre y ya está. Pero no, o sea, porque yo reconocía que no siempre me sentía así. Y además que físicamente sí sentía cierta disforia, pero no a nivel... Yo no consideraba, ni considero a día de hoy, que sea necesario para mí someterme a ningún tipo de cirugía, ni de hormonación, ni nada, porque tanto biológica como físicamente estoy completamente conforme. No me causa disforia mi apariencia actual. La anterior sí, de hecho sentí la urgencia de cortarme el pelo en su momento, la primera vez que me corté el pelo, pondré una foto por algún lado. Lo usé como excusa porque una figura artística que a mí me gusta llevaba el pelo así y yo dije, oh, está todo guapo, pues lo voy a copiar y ya está, y me lo voy a hacer. Y ahí fue como decir, buah, vale, esto ha cambiado la química de mi cerebro de una forma que yo no comprendía. Y dije, ok, este cambio ha estado bien. Posteriormente sé que me lo corté incluso más pequeño todavía, llegando a raparme pues como la parte de atrás y tal. Y sí es verdad que también empecé como a vestir de una forma más masculina. No llegaba a ser andrógina porque se notaba bastante que intentaba tener una apariencia masculina. O sea, llegó un punto de hecho en el que no usaba faldas, no usaba vestidos. Intentaba evitar muchas veces las ropas ceñidas porque me causaba una disforia importante, porque era como rechazaba muchísimo lo que es la figura femenina simplemente porque sentía que era con lo único con lo que la gente me identificaba. Y claro, dije, bueno, si me aparto de eso, supongo que la gente empezará a interpretar mi identidad de otra manera. Spoiler, no fue así. Si tú no hablas, muy probablemente la gente de tu entorno que solamente te conozca de una manera, por mucho que tú cambies tu aspecto, si no hay una explicación de por medio, normalmente no hacen clic en su cabeza. Y tiene todo el sentido del mundo. O sea, vamos a ver. O sea, porque una mujer se corte el pelo, no está transicionando, no tiene por qué cambiar su identidad, no tiene por qué cambiar su orientación sexual, simplemente puede gustarle un pelo corto y ya está, evidentemente. Igual que si un hombre se deja el pelo largo, 3/4 de lo mismo. Si una persona no binaria, es que da igual, en plan, si las personas solo te conciben con un concepto porque es el único concepto que han conocido tuyo, o sea, que es el único que le han expuesto, es normal que su percepción no cambie. Yo a partir de ahí seguí investigando porque al principio es que era eso, estaba, o sea, tenía la cabeza hecho un lío porque no sabía realmente cómo me identificaba, porque simplemente era como, vale, masculino, lo más masculino que pueda, pero es que tampoco me sentía 100% representado, ¿sabes? Me seguí informando y de hecho conocí a una persona de mi entorno que era género fluido y dije, ¿y eso cómo funciona? ¿De qué va? Tal. Sí lo había escuchado antes, pero no conocía el concepto en profundidad, porque estaba lo típico de la gente como burlándose de lo que es identificarse como género fluido, de es que hoy me siento mujer y mañana me siento hombre. No necesariamente. ¿Te puede pasar? Sí. Pero no necesariamente tienes que sentirte
hombre o mujer. A lo mejor un día me siento 60% hombre, 40% mujer. O al revés. O un día prefiero vestirme completamente masculino y maquillarme. Y después, otro día, pues me apetece ir súper, hiper, mega femenino y ya está. Pero sí es verdad que me da rabia la gente que no se lo toma en serio y que lo invisibiliza. Y simplemente es como... O sea, yo entiendo que siempre se han hecho coñas, tanto dentro como fuera del colectivo, porque evidentemente la gente de fuera del colectivo siempre va a opinar, siempre va a hablar, porque es lo que hay, ¿no? Y no podemos hacer absolutamente nada al respecto y ya está. O sea, y tampoco es algo necesariamente malo que se hable fuera del colectivo, porque evidentemente las personas que no pertenecen... O sea, todo el mundo es libre de hablar de lo que le dé la gana. ¿Qué pasa? Que cuando una opinión pasa de ser una mera opinión a ser una burla hacia alguien, es que me da mucha rabia que mi forma de pensar cuando intento procesar ese tipo de discriminaciones están hablando desde la ignorancia porque ellos no lo han vivido, simplemente. Pero bueno, retomando a lo que es la historia de mi transición, después de 2020, que es cuando conocí a esta persona género fluido que me explicó, me expandió lo que era el concepto de la identidad de género. En ese momento yo estaba en una relación distinta a cuando empecé a investigar y a dudar y etc, etc. La recepción fue mucho más distinta. Al principio evidentemente fue raro y fue incluso a veces incómodo. Incluso con no solo mi pareja, sino amistades también. Porque como sentía esa disforia, empecé a solamente usar pronombres masculinos y solo quería que se refiriesen a mí de manera masculina, porque era como, si me trataban en femenino me creaba muchísimo rechazo. Y sé que no es así, porque ser género fluido no, en plan, no antepone un pronombre a otro, a no ser que la persona tenga preferencia, que si la tiene está perfecto, o sea, es completamente válido. En ese momento yo tenía preferencia hacia los pronombres masculinos porque mi motivo, o sea, mi razón para tener esa preferencia era ese sentimiento como de frustración de que no se me estaba aceptando si se me trataba en femenino, ¿no? Después aprendí a aceptarlo, pero me costó muchísimo tiempo. Sin vacilar, creo que fueron 2 años o así, hasta que pude tolerar que me tratasen en femenino sin sentirme, o sea, sin sentir que me atacaban. Y ya después empezó como a darme igual. Sí es verdad que tuve la ventaja de que en base a mi segundo nombre, que es Ginebra, me pusieron un apodo que es Ginny, que es el nombre que uso en todas mis redes sociales y es el nombre con el que normalmente me presento. En plan, siempre digo, mi nombre es Ginebra, pero me puedes llamar Ginny porque es como me llama todo el mundo, y es verdad. De todas maneras, yo tengo 2 nombres. El primero casi no lo uso nunca. No por nada, no porque no me guste, sino porque simplemente es como considero que pertenece a una versión de mí que ya no... O sea, sigue en mí, evidentemente, porque es parte de mí y es mi nombre y ya está. Pero no lo suelo usar porque lo asocio a una parte de mí que no se sentía como la identidad que yo quería tener. Yo quería sentirme yo y esa parte de mi vida en la que solo usaba mi primer nombre era como... Me sentía como que estaba reprimiendo mi identidad. Empecé a usar solamente Ginny para todo. Se lo conté a mi madre. Mi madre, en cuanto a pronombres, pues no usó los masculinos, pero sin problema porque sí es verdad que respeta muchísimo lo de Ginny. E incluso me sorprendí muchísimo porque mi madre ha corregido a más de una persona a la hora de dirigirse a mí en cuanto a nombre. Y eso me hace muchísima ilusión, la verdad. ¿Y por qué estoy haciendo este vídeo ahora? Pues primero para romper el hielo después de todos estos meses, ¿no? Que eso creo que ya lo dije.
Y también porque ahora mismo he tenido como una segunda transición. No es exactamente como una segunda transición porque es como que llevo transicionando todos estos años, pero después de las 2 veces que me corté el pelo bastante corto, me lo volví a dejar crecer y bueno, me lo he ido cortando y dejando largo y haciéndome machangadas en el pelo todo el tiempo. Pero llevaba mucho tiempo queriendo raparme la cabeza. En plan, no raparme literal, pero sí es verdad que cortármelo muy, muy, muy pequeño. Y en octubre lo hice. Después de volver de un viaje que hicimos mi pareja y yo de vuelta a Tenerife de visita. El mismo día que llegamos del aeropuerto, vino un colega a casa y me cortó el pelo. Y ya está. Y ese era lo que necesitaba, porque después fue como... No sé, fue raro, porque no tengo otra forma de describirlo, fue simplemente raro. Después de ahí empecé a sentirme mejor conmigo. También imagino que tiene mucho que ver el que tenga una estabilidad, porque claro, al mudarme fuera, salir del entorno en el que estaba, haberme independizado con mi pareja, vivir con mi pareja, estar muy bien, tener un trabajo fijo, un sueldo fijo, no sé, una rutina, pero que no siempre es repetitiva, sino que puedo salir, tengo amigos, tengo con quién hablar, incluso hay veces que hasta disfruto estar solo, que eso era algo que me costaba muchísimo. Y ahora que volví a Tenerife en enero, o sea, a principios de enero, decidí que iba a nutrir mi identidad. Entonces volví a recortarme el pelo, me rebajé aquí por los lados, me hice un corte como más personalizado, porque la otra vez pues simplemente tenía una melena importante y un corte con tijeras y a rapar y un corte de estándar y ya está. Me cambié las gafas porque las otras tampoco sentía que me definían, que es una gilipollez lo de las gafas, pero es que hasta eso cambia muchísimo la perspectiva estética de una persona. Y mi objetivo ahora mismo es simplemente tener como un estilo andrógino, neutro, que yo qué sé, que si usa un mismo outfit, si lo conjunto de una manera puede ser más masculino, si lo combino de otra puede ser más femenino, o puede ser neutro y ya está. En plan, ahora mismo el cómo me perciban las personas es que me la pela tanto. O sea, con simplemente yo estar a gusto conmigo y que las personas de mi entorno me respeten, es que ya está. Yo me siento conforme con eso. Y es tan bonito sentirse así, que de hecho es que este vídeo ha sido simplemente porque llegué hace un rato de que quedé con una amiga y me vi al espejo, porque precisamente hoy me fui a buscar las gafas nuevas. Me vi en el espejo y dije, esto es lo que estaba buscando. Es como, todavía no me adapto porque no me reconozco, pero mi objetivo era esto, o al menos esto está muy cerca de mi objetivo como final. Me enorgullece muchísimo haber avanzado tanto como para llegar a este punto y poder decir que estoy conforme con mi transición. Decir que ya está, que he transicionado, que estoy a gusto, que no siento disforia, que me da igual el cómo me perciba la gente, porque yo me percibo bien y estoy a gusto y ya está, y estoy feliz. Es que es una cosa, no sé, me llena muchísimo por dentro. Siempre me ha dado miedo hablar sobre esto. Es la primera vez que me grabo hablando de esto, pero es que quería soltarlo y es que me da igual quién lo vea, porque es que no puedo ocultarlo tampoco. Es una parte de mí y es una parte muy grande. Y es quien soy. Y ya está. Y a quien le guste bien y a quien no también.
Y puede haber gente que lo entienda o que no lo entienda. A lo mejor hay alguien que está dudando. Informarse. Siempre hay que informarse. Eso es súper importante. Está cayendo un palo de agua que flipas ahora mismo, pero bueno. Lo importante es tirar para adelante, porque no estamos solos. Yo pensaba que había algo mal conmigo porque era como mi concepto trans era pues o eres mujer o eres hombre o eres no binario. No binario no me considero. Hombre tampoco. Es como no podía solamente identificarme con una cosa. Por eso fue como el factor de que llegase una persona género fluido a mi vida. Me abrió la mente y el mundo y gracias a eso estoy donde estoy ahora a nivel personal. Sí, conmigo. Y me quiero muchísimo ahora mismo. Y no sé, si yo puedo ser esa persona que llega a la vida de alguien, pues genial. No tengo mucho más que decir, eso creo que ha sido todo. No sé cuándo voy a subir el vídeo, pero creo que este sí lo voy a subir. Es más, tengo que subir este vídeo. Es obligatorio, es importante y es especial. Así que esto sí lo voy a subir. Nada más, no puedo decir nada más. Les digo que pues ya estaría.